Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Criptos, un espacio donde contaremos con los mejores creadores, empresas y proyectos del ecosistema cripto. Hoy tendremos el placer de poder charlar con Secreto DeFi, uno de los creadores de contenido que más está creciendo gracias a su análisis de las finanzas descentralizadas. Especializado en las finanzas descentralizadas, hoy se pasará por Entre Criptos para hablar sobre el futuro de DeFi, los problemas de la banca tradicional y la próxima narrativa en la que él confía dentro del ecosistema DeFi. Conozcámosle. Muy buenas, Marc, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Kike. Pues tío, muy bien. Después de este fin de, pues movido, ¿no? Sí, la verdad que este fin de hemos tenido bastante movimiento. El viernes ya empezamos a ver cosillas, pero bueno, el sábado y el domingo la verdad que con todas las noticias, SDPEG, de USDC, que más tarde también es algo que te quiero comentar. Y bueno, pues creo que se viene una semana sin duda de muchas noticias y de mucho movimiento. Pues sí, justamente esta mañana lo he puesto que esto bueno, lo que pasa con SVB va a ser, bueno, no creo que bastante duro al mercado. Yo creo que la gente no es consciente de lo que va a pasar. Pero igualmente, como yo siempre digo, o sea, en el mercado cripto siempre hay nuevas oportunidades, hay posibilidades de seguir aprovechándolo y no quiere decir que esto sea, bueno, el fin, ¿no? Porque mucha gente es muy alarmista, ya sabéis que el food pues, se hace muy grande enseguida. Sí. Bueno, para aquellos que no te conozcan, preséntate un poco, quién es Secreto DeFi, cómo empieza un poco en todo lo que es el ecosistema cripto. Pues bueno, yo me llamo Marc, aunque en redes sociales se me conoce como Secreto DeFi. Yo principalmente pues empecé hace ya casi 2 años enfocado en YouTube, cuando muy poquita gente hablaba sobre DeFi. Concretamente, no sé por qué, me dio ese venazo, me dio esa necesidad de hablar sobre Phantom, que en ese momento yo creo que era una red con un potencial muy muy grande. Entonces fui esas personas que creó ese nicho y que lo potenció. Y a partir de ahí pues vi que realmente la gente estaba muy interesada con el tema de los tutoriales, con el tema de cómo aprovechar estos incentivos, cómo aprovechar estos rendimientos. Y fue a partir de ahí que decidí pues empezar a crear, bueno, empezar dentro de las redes sociales como Twitter y Telegram y todas estas. Y la verdad que la aceptación ha sido muy buena, estoy muy contento. Llevo muy poquito en este sector y la verdad que no me puedo quejar. Y la verdad que me es muy gratificante cuando la gente realmente te da las gracias por haber aprendido algo contigo, cuando ha podido evitar cualquier error que tú has cometido, que eso es lo más importante. Y sobre todo, yo que sé, que en este sector creo que nos tenemos que apoyar mucho, mucho entre todos y que tenemos que llevarlo hacia adelante. Sí, es algo que siempre comentamos, ¿no? Que todavía, aunque a veces parezca que es muy grande el sector y que, bueno, que ya está, por así decirlo, todo construido, cuando te metes, por ejemplo, en Twitter o en cualquier red social, te das cuenta de que todavía hay mucha gente que está en esa primera fase y como comentas, ¿no? Es muy gratificante poder ver, pues, cómo, bueno, los creadores de contenido de una forma o de otra ayudan a esa gente que a lo mejor ha tomado ese primer paso y que está adentrándose pues en toda la tecnología, la inversión, etcétera, ¿no? Claro, es que al fin y al cabo, cuando tú estás metido ya en este sector, igual que aquí el tiempo yo creo que pasa mucho más rápido, o sea, da una sensación de que llevas mucho más tiempo y que, no sé, como que lo sabes todo, ¿no? Pero luego te das cuenta que realmente hay tanta gente que es que no sabe cómo hacerlo, no sabe moverse, no sabe simplemente cómo hacer una transferencia o cómo cambiar de una red a otra, cómo poner tu capital a producir nuevo rendimiento. Entonces, creo que es muy importante el papel de todos nosotros y por eso creo que realmente hacemos siempre hay que tener excepciones, pero quiero decir que siempre hacemos un buen trabajo intentando educar, formar, informar y prevenir. Entonces yo creo que hay que seguir así, que realmente yo creo que ya es presente, sé que esto ya es presente y el futuro creo que también es muy, muy bueno. A nivel un poco más de redes sociales, ¿cuáles fueron un poco esos primeros pasos? ¿Qué recuerdas de eso, no? De, bueno, pues cuando te abres esa primera cuenta en cualquier red social y tal, ¿cómo recuerdas ese momento? Pues me hace gracia porque ahora me visualizo hace ya un año cuando empecé sobre todo en Twitter el concepto que tenemos de redes sociales que es bastante malo, ¿no? Porque no las sabemos aprovechar o no hacemos un uso correcto de las redes sociales y prácticamente yo empecé pues intentando spamear todo lo que hacía en YouTube, intentando darlo a conocer, que realmente es contraproducente, pero al fin y al cabo todos aprendemos sobre la marcha y nos damos cuenta del potencial que tiene cuando entendemos la herramienta, ¿no? Entonces,
Evidentemente cuando comienzas, y esto sí, cualquiera que lo vaya a intentar, hay que tener mucha paciencia, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho cariño, hay que conectar con las personas que al fin y al cabo, aunque seamos perfiles que están detrás de un ordenador, son personas las que hay detrás, entonces es muy recomendable pues comentar, hablar, un mensaje directo, pedir opiniones, dar tu propia opinión, crear un debate, entonces es muy difícil, pero al fin y al cabo si es algo que te gusta, te lo tomas como un ocio que luego pues puede ser que se te convierta en un trabajo o no, pero principalmente empieza como tu ocio, como tu hobby, y es darle tiempo y disfrutar todo lo que haces. Si vas a exigirte mucho o objetivos muy cercanos o tal, creo que te va a crear mucha frustración y no va a ser producente. Sin duda, sin duda. Al final, el tema de las redes sociales, mal llevado, puede ser incluso una obsesión, ¿no? Hay gente que, pues, que se obsesiona con las cifras, con los números, con el alcance, con los likes. Al final es la dopamina que necesita mucha gente que, bueno, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Pues siempre miras esas cifras, ¿no? Y bueno, pues al final es lo que comentas, ¿no? Mal enfocado puede ser incluso hasta contraproducente. Sí, claro, y más, por ejemplo, cuando tú piensas, hostia, es que para hacer, por ejemplo, un hilo o me he currado un post, le he dedicado, yo qué sé, una hora, le he dedicado, y luego igual nadie te lo lee o nadie te va a comentar. Entonces, mentalmente tienes que estar preparado para saber que es un trabajo a largo plazo, un trabajo que igual no recibes nada a corto plazo, pero ahí tienes que estar, si realmente te gusta, pues todo día yo pienso que eso es lo más importante, que todo va llegando a su debido tiempo, si lo haces bien, con calma y sobre todo lo que tú dices, que no te obsesiones con los números porque no te va a ayudar en nada. Y mezclarlo también un poco con tu entretenimiento personal, ¿no? Que no lo veas, por así decirlo, como un trabajo, porque al final, aunque realmente sí lo sea, porque tengas que dedicarle un tiempo diario, pues en algunos casos bastante grande, no lo enfocaría realmente así, pero bueno, al final el tema de las redes sociales es una conversación amplísima y que se podría pues, estar hablando muchísimo tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues, lo que tú dices, saber realmente cuál es tu función dentro de la red social, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres conectar con la gente y eso, no tomártelo como que tienes que estar obligado a estar ahí sí o sí, sino hacerlo cuando te apetezca y sobre todo que se haga natural y no forzado. Sin duda. Centrados ya un poco más en lo que sería el ecosistema cripto, un poco la situación actual y el enfoque general de las criptomonedas, ¿cómo has vivido estas últimas noticias de, bueno, pues de esta última semana? ¿Cuál es tu opinión un poco al respecto de todo lo que es, pues bueno, los problemas que estamos viendo del sistema tradicional? Y bueno, coméntanos un poco. Bueno, pues referente al tema cripto, para que tengamos un poco de situación, o sea, el tema de la estable de Circle de USDC, a mí personalmente pues era una de las que más posición de mi portafolio tenía, realmente estaba muy tranquilo con... Y sigo estando muy tranquilo, que a pesar de lo que ha pasado yo sigo estando muy tranquilo, creo que es complicado que se tumbe una stablecoin tan fuerte con tanta gente detrás y realmente lo hemos visto que el problema no ha sido de Circle, es decir, no ha sido de cripto, sino ha sido de la banca tradicional. Que la verdad que el tema está bastante jodido, ya, bueno, no sé si sabéis, pero hay más bancos involucrados. Esto va a ser como una pequeña cadena, pues como lo que pasó con FTX, ¿no? Con fondos de inversión, que siempre hay una parte detrás que está también invertida. Entonces, la situación en banca tradicional va a ser peor que lo que en cripto. En cripto ya hemos visto que se ha recuperado fácilmente y cuando vuelvan a abrir las redenciones, pues solamente volverá a recuperar la paridad. Y realmente no es un problema. Al fin y al cabo, en el mercado cripto también hay muchas opciones de estables. Tenemos que separar que esto no es una algoritma, perdón, una logarítmica como puede ser UST, ¿vale? Que esto sí que era diferente. Entonces la gente, no sé por qué lo ha relacionado demasiado rápido una cosa con la otra, no tiene nada que ver. No va a colapsar, no está sobre invertida en su propio ecosistema, no tiene nada que ver. Entonces que yo estos días he estado en Twitter y he visto demasiada negatividad, demasiado miedo. Y eso me da la sensación de que realmente aún la gente no es consciente de dónde está invertida, no se forma, no entiende qué hay detrás, cómo funciona un mecanismo, cómo está repartida la liquidez o ese respaldo de esa moneda. Entonces, miedo ninguno, y yo lo que diría es que realmente la gente que esté tranquila y que primero si va a estar en una estable o va a estar en un activo, el que sea que entienda cómo funciona y
qué beneficios o qué riesgos puede tener estar en una o en otra, pero que si pasa algo así, que no es que esto se va a acabar o que se va a ir a cero, que quiero decir que hay un mecanismo, hay un respaldo y que se entienda cómo funciona, porque si no, pues pasa todo esto, ¿no? Que la gente empieza a vender, cambia a otra, hacemos el agujero más grande y al fin y al cabo no ayudamos al ecosistema. Al final, me ha gustado mucho una de las cosas que has dicho, que al final hay que entender que estar en una moneda estable es estar invertido también, ¿no? Al final, todas las monedas, todos los tokens tienen algún riesgo detrás. O sea, aunque sea aunque sea una moneda estable, ¿no? Como hemos visto en este caso. Al final tienes que entender lo que hay detrás de esa moneda estable. Si está, pues en este caso, como comentabas, UST, que estaba colateralizada por sí misma, que era algo, pues bueno, en su momento ya vimos que era algo que no tenía ningún tipo de sentido, pero en este caso no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir esa visión a la gente de que realmente estar invertido en moneda estable también tiene sus riesgos, ¿no? Claro, es que mucha gente piensa que invertir en criptoactivos, en este sector, es una forma como de generar ingresos pasivos, ¿no? De que tú lo dejas ahí y ya está, ¿no? Es que este sector es muy exigente, es muy cambiante, la tecnología avanza, los hackers, los exploits avanzan, conocen mejor el mercado y hay que estar muy pendiente de todo lo que tienes aquí invertido, hay que hacer una gestión activa, hay que entender el mercado, hay que entender las situaciones y hay que entender los riesgos que conlleva lo que tú decías, por mucho que sea una estable, si esa estable tiene liquidez bloqueada o si esa estable está colateralizada en, en deuda o está colateralizada en papel que no existe. Bueno, es decir, si son cosas que no son líquidas, al fin y al cabo sabes que si mucha gente empieza a retirar o mucha gente empieza a vender, pues puede ser que no haya liquidez para todos, tenga que pausar. Entonces, entender cómo funciona el sistema, igual por ejemplo que Dale, que es otra estable en principio descentralizada, también se vio afectada por los USDC porque tenía fondos también que están colectados en USDC. Entonces, al fin y al cabo, todo está conectado de una manera entre todo el ecosistema que hay que tener mucho cuidado y hay que saber, pues, sobre todo, pues el tema de no estar siempre al 100% invertido en solo una moneda estable, sino intentar diversificar tu cartera. Incluso, si te sientes más cómodo, pues utilizar Bitcoin o Ethereum o una moneda blue chip como resguardo de valor durante un cierto tiempo hasta que esto se aclare o tú estés más seguro. Pero esas son opciones que cada inversor debe tener en cuenta. Centrados ya un poco más en esa parte de, pues, de la inversión, bueno, en este caso de las monedas estables, ¿cuál es tu opinión un poco sobre el panorama que tenemos actualmente? Pues hemos comentado USDC, DAI, también hemos visto recientemente bueno, ese ataque, por así decirlo, a BUSD. ¿Cuál es tu opinión un poco sobre el panorama que tenemos a nivel actual? A ver, yo creo que si hacemos un poco de zoom out y vemos desde fuera, yo creo que está claro lo que se está intentando, que al fin y al cabo van a querer implementar las CBDCs. Esto es inminente, o sea, quiero decir que van a intentar hacerlo en cuanto puedan. Entonces, creo que lo que están intentando es derrumbar todo lo que sea estables para poder meter pues, las suyas y tener ya su tajada y poder controlar todo lo que se hace en este sector. A día de hoy siguen habiendo opciones, siguen habiendo estables con un sistema, un mecanismo muy bueno, que puede ser LUSD, puede ser MIN, puede ser otras monedas menos conocidas, pero que tiene un sistema sobre colateralizado y además descentralizado que puede ser muy interesante. También veremos nuevas opciones y nuevas estables que van a salir, como por ejemplo en Cardano con la DIET o otros ecosistemas donde van a sacar sus estables y van a mejorar seguramente el sistema, pero mi opinión es clara, o sea, todos estos ataques hacia las de grandes market cap, que son las principales, pues van a ser intentar derrumbarlas y que no tengan ese poder en el mercado y pues poco a poco introducir las CBCDs y tener el control de sobre todo de este gran porcentaje del mercado, ¿no? Que es la liquidez en estables. Ahora mismo podrías decir, que si te preguntaran, podrías decir, oye, si tuviera que apostar, esta sería la que realmente vería de cara al futuro, o apuestas más por la diversificación total en todo momento. Sinceramente, ahora mismo, ni estando en USDT, yo estaría tranquilo, que es otra de las más grandes del mercado. Quiero decir que no me parece la más idónea. Yo me iría más decantado. Si realmente luchamos por este sector, tenemos que decantarnos más por el tema descentralizado, sobre colateralizado
y que esté todo dentro de entorno cripto. Entonces yo me iría más por el tema de DAI, aunque tiene, como todas tienen, es que ninguna es 100% segura, eso lo tenemos que tener claro, que es que ninguna va a tener todo lo perfecto para que tú estés ahí tranquilo al 100%. Luego estaría LUSD, que también me gusta mucho, lo que te he contado, MIM también, incluso la de Digit de Cardano es muy buena el mecanismo que tiene, pero son barreras de entrada cada vez más grandes para los inversores que les va a costar mucho llegar hasta ahí. Entonces es normal que lo primero sea USDT, BUSD, USDC es normal porque hay mucha más liquidez, mucho más accesible, pero si me tengo que quedar con una, de momento me quedaría con DAI, ¿vale? Que es la que yo prefiero, tal y como está el mercado, aunque es como todo, tendrá sus pros y sus contras, que si entramos a discutir todo esto, creo que no nos quedaremos en ninguna, pero bueno, lo que tú dices sobre diversificar un poco en estables y sobre todo utilizar blue chips como puntos de balance en tu portafolio, y creo que es muy interesante también. Al final, viendo un poco la situación actual y todo lo que ha pasado, hemos visto que realmente el problema no ha venido directamente por las cripto, ¿no? En particular, sino que ha sido más por la gestión de la banca tradicional. Más centrados en el futuro, en la inversión de futuro, ¿crees que las finanzas descentralizadas pueden ser una alternativa real pues, a que la gente pueda empezar a mover su capital a cripto? ¿O todavía ves un poco lejos esa posibilidad? ¿O directamente ni la ves? No, a ver, la posibilidad la veo. La posibilidad está ahí y creo que llegará. Al fin y al cabo, yo creo que se están implementando muchos mecanismos, se están implementando herramientas que van a ayudar mucho a cualquier inversor, cualquier persona de a pie de la calle, pueda hacerlo todo lo más sencillo posible desde un clic, desde todo automatizado, desde facilitar toda esa entrada, ¿no? de liquidez. Pero sí que es cierto que hasta que no se empiece a dar más visibilidad, hasta que realmente esto no llegue a universidades, hasta que esto no llegue a charlas, hasta, no sé, necesitamos mucha más visibilidad, porque realmente tú a 10 personas que preguntes en la calle y les preguntes sobre invertir en criptos, igual una o dos te van a contestar que igual sí que lo entienden y pueden hacerlo, pero la gran mayoría se ve incapaz, no lo entiende, y además no es que no entienda, sino que desconfía por toda la desinformación que se da y por todas las noticias que llegan, que siempre van a ser más negativas que positivas, porque hasta que el Estado, el gobierno o los países no entren con su tajada al mercado, no se va a empezar a hablar, porque ellos van a controlar la comunicación que llegue a los ciudadanos. Entonces yo creo que sí, si no, igual a lo mejor no estaría ni apostando en este sector, no estaría ni luchando por dar visibilidad ni ayudando. Entonces, tarde o temprano va a llegar, no te puedo decir cuánto tiempo, pero sí que creo que va a ser un tiempo largo, esto es a largo plazo. O sea, quiere decir que hay que combatir muchas cosas antes. Lo primero es la educación, sobre todo, y creo que ayudará mucho a cambiar también la forma de pensar, a esa falsa seguridad que hay en los bancos, a esa tranquilidad en estando en el fiat, o conceptos como no entender cómo es la inflación, bueno, todas esas cosas que parece que por la gente no se cuestiona nada y que parece que, bueno, todo es normal y asumimos todo lo que nos hacen como si no pasara nada. Sí, o sea, al final lo que estamos viendo todo el rato es un problema, por así decirlo, de base, ¿no? Que lo que comentas, hay mucha gente pues que hasta ahora no se había preocupado por ver qué había detrás, ¿no? Y ahora con todos los problemas que estamos viendo en la economía mundial, la gente está empezando, por así decirlo, a rascar un poquito más esa costra que hemos vivido durante muchos años de, bueno, de todo el sistema tradicional, de, bueno, monetario, ya no te diría ni bancario, te diría monetario general. Y bueno, pues la gente está empezando a estudiar y a darse cuenta un poco de que, bueno, de que no siempre las cosas se han hecho bien, y empezando a entender que esto, si las cosas no cambian, puede tener fecha de caducidad, ¿no? Que es algo que, bueno, pues que también se está empezando a dar cuenta un poco la gente saliendo de ese Matrix, ¿no? Que tan de moda está ahora. Correcto, y es que además también personalmente creo que estamos, por ejemplo, en nuestras generaciones, cambiando mucho el futuro de la economía, cambiando mucho el sistema monetario. Creo que está claro que pues, gente más mayor o gente con otra educación no va a poder adaptarse a esta nueva tecnología, no va a poder adaptarse a nuestro nuevo sistema, pero sí que entiendo que las nuestras, las que vienen por debajo, creo que vamos a ser los principales en hacer llegar este nuevo sistema, y que realmente creo que va a ayudar muchísimo a tener pues
una mayor conciencia. Yo creo que la gente joven ya se plantea incluso invertir desde mucho antes, por lo menos se preocupa o intenta entender o intenta ver qué opciones hay más allá de tener un trabajo estable y cobrar una nómina que al fin y al cabo se devalúa y que siempre estás perdiendo dinero. Entonces, creo que estamos haciendo un buen trabajo poco a poco, que queda muchísimo y que lo que tú dices, hasta que esto no se trabaje desde la base, desde que se traten temas tan importantes como las finanzas, el ahorro, el tema de impuestos, todas estas cosas que no se tratan en ningún sitio, es difícil que lleguemos a ese nivel de conciencia de lo que ocurre realmente. Totalmente de acuerdo. Al final yo creo que estamos viendo un cambio generacional a nivel mente, ¿no? A nivel la gente está saliendo, pues eso, empezando a enterarse por otras cosas más allá de lo que sale en la tele y de lo que vemos en los periódicos, y sin duda alguna pues creo que es algo muy, muy positivo. Volviendo un poco más a lo que sería el apartado DeFi y a la parte que hemos comentado antes, pues bueno, de cómo ha ido evolucionando todo el tema de las criptomonedas, de un tiempo atrás hemos visto como, bueno, al final la parte más DeFi ha ido perdiendo rendimientos, la gente ha ido perdiendo confianza. Durante todo 2022 hemos visto como el TVL se reducía prácticamente un 50% y se empezaba a plantear la pregunta de si DeFi se había muerto, ¿no? ¿Qué opinas un poco de eso? Mira, DeFi no está muerto ni se va a morir porque es un nicho muy pequeño, es un nicho muy pequeño, hay muchas posibilidades y realmente quien está metido dentro de este sector encuentra muchas oportunidades, encuentra rentabilidades muy buenas, que al fin y al cabo no lo podemos comparar con rentabilidades pasadas porque no se garantiza que sean futuras, o sea, el mercado cambia, las tecnologías cambian, los proyectos cambian, los inversores cambian, también aprenden y quiero decir, van evolucionando, entonces no va a morir, ni mucho menos, porque realmente es una parte donde se trabaja mucho el anonimato, la transparencia, la gestión de tu capital 100% autónoma. Quiero decir que es un apartado que la gente realmente que vive y que quiere la descentralización lo tiene ahí, porque si no, todos estaríamos en CEX, donde operando y utilizando esos productos o herramientas que tienen. Entonces, para mí no va a morir. También te lo digo, si creo que no funcionaría, pues tampoco estaría intentando enseñar nuevos proyectos, enseñar nuevas herramientas, enseñar cómo automatizar muchas cosas. Yo creo que está evolucionando muy bien. Sí que es cierto que evidentemente pues, la liquidez es lo que manda todo este mercado para que haya mejores oportunidades, haya mejores rendimientos, pero mi perspectiva desde hace unos años es que ha mejorado muchísimo. Sobre todo yo hablo siempre en función a cómo puede acceder una persona nueva a este mercado, porque antes era muy complicado o era muy difícil entender todo, no había tanta información, no había tantas herramientas que te ayudaban a hacer procesos automatizados en el que tú pues ya no vas a tener ese error, porque al fin y al cabo aquí un error nadie te lo compensa, lo has perdido, es decir, no se puede hacer nada, pero ahora hay tantas herramientas, hay tantas funciones, hay tantos eh, productos que te ayudan a automatizar, a maximizar tu capital, a gestionarlo de una forma mucho más sencilla, que yo creo que son herramientas son muy buenas y que esto realmente pues, va rompiendo esas barreras de entradas que hay en el sector. Y yo creo que ese es el camino y se está viendo en el mercado que a veces son productos pues, más rebuscados, más automatizados, mejor preparados para situaciones, haciendo líquido todas las inversiones, que eso también es muy importante. O sea, es decir, creo que se está yendo hacia una dirección muy buena, pero es como tú dices, hasta que no vuelva esa liquidez al mercado, pues no veremos otra vez esos rendimientos tan altos. Yo pienso que volverá a haber un boom en las DeFi con otro sistema, no igual que en 2021, donde cualquier cosa subía, sino un producto mucho mejor enfocado, mejorado y que realmente que aporte valor al inversor. Sin duda, al final lo que comentas, ese 2021 con todo el ecosistema de Phantom, que era una locura, APY de, no sé, noventa mil Sí. por ciento, luego también con PancakeSwap, que prácticamente era una impresora de dinero. Entonces, yo personalmente creo que todo eso no volverá, por lo menos no de la misma forma. Sí que es cierto que el futuro
bueno, al final hemos ido transicionando pues a todo lo que tenemos ahora, el Real Yield, ¿no? Que con todas esas comisiones, ¿no? Que un poco pues es algo que es sostenible en el largo plazo y que realmente no compromete, por así decirlo, el futuro de las plataformas. Y es precisamente un poco esta parte en la que me gustaría también conocer un poco tu punto de vista respecto al futuro de las DeFi, si ves alguna nueva narrativa pues que próximamente podamos ver. Hemos visto ahora pues todo ese tema de liquidez concentrada con Uniswap, etcétera. ¿Cuál es un poco tu punto de vista y bueno, conocer un poco cuál crees que puede ser esa siguiente narrativa que pues que destaque entre el resto? Pues, curiosamente, eso es pues, una narrativa que igual no apoyaría desde dentro, pero sí desde fuera, como inversor, como proveedor de liquidez, pero son cosas diferentes. La narrativa de los casinos descentralizados es una pasada. Ya sabemos cómo funcionan los casinos, o sea, siempre ganan a la larga. Esto es como el que hacen futuros, ¿no? Que siempre a la larga pues, gana la casa o gana el CEX. Entonces, narrativas de estas son muy buenas, son potencialmente con un retorno muy alto, porque al fin y al cabo tiene un sistema de real yield donde tú provees liquidez y te aprovechas de esas personas que no gestionan bien su capital, que lo pierden y que realmente pues, no hacen un buen uso de su capital. Entonces, esa narrativa es muy buena porque realmente genera mucha liquidez, genera muchos fees y todo eso se puede repartir entre todos los que proveen liquidez, entre los que tengan su token, siempre estudiando un proyecto, estudiando por qué vamos a invertir ahí, por qué este sí y este no, porque siempre que sale una narrativa salen 40 copias, Sí. entonces hay que identificar no la top 1, sino las que realmente son sostenibles, como tú dices, pueden mantener ese ritmo, ¿no? de pagar dividendos, de pagar esos fees a los proveedores de liquidez y siempre sabiendo que cualquier inversión que hagamos siempre hay que recuperarla lo antes posible. Nunca hay que estar haciendo, porque antes se hablaba mucho de interés compuesto, ¿no? Para maximizar al máximo tu capital y al fin y al cabo es una rueda que no tiene nunca un ciclo de fin. Entonces, si tú no lo marcas, solamente al final vas a salir con menos de lo que tenías o incluso vas a perderlo todo. Entonces, cualquier inversión que se haga, siempre recupera antes la inversión inicial y estar ya tranquilo dentro de ese proyecto expuesto, porque ya sabes que esa tecnología cambia de un día para otro, puede desaparecer en cualquier momento, puede haber un exploit, puede haber que no genere nada y entonces no vale la pena. Al final el tema bueno, de poner tu liquidez a trabajar en cualquiera de sus vertientes, hemos visto que, bueno, pues que funciona, ¿no? En este caso, como comentas, con el tema de los casinos, pues yo personalmente es algo que todavía no he explorado, así que bueno, le echaremos un vistazo. Pero sin duda al final todo el tema de la liquidez, como hemos ido viendo desde, bueno, al final es el principio de las DeFi, ¿no? Bueno, lo vimos con los famosos pool de cake, lo estamos viendo con la liquidez concentrada y bueno, pues en este caso lo seguiremos viendo, como comentas, en el futuro con estas nuevas narrativas. Claro, también tenemos que tener en cuenta que el inversor de antes no se preguntaba cómo quiero recibir esos dividendos o esas rentabilidades. Lo quiero en algo que no vale nada porque siempre se van a crear más. Es decir, estoy cambiando mi dinero por algo que no tiene valor a largo plazo y ahora entiendo que ya no quiero eso porque sé que lo que pasa y que no va a funcionar. Entonces, ahora busco sistemas en el que se me recompensen con moneda estable, con blue chips, con la misma moneda que tiene a lo mejor un supply limitado, sé que no es inflacionaria o sé que incluso es deflacionaria, que tiene sistema de quemas, que quiero decir que tiene pues, un planteamiento bastante más, o sea, más a futuro y que realmente es sostenible que no lo que era antes que, bueno, pues te imprimo el token que tengo, te imprimo lo que sea, te vas teniendo y cualquier día pues vendo todo lo que tengo y eso ya no vale nada y se acabó. Entonces, creo que hemos cambiado bastante el sistema de inversión y que yo creo que es mucho mejor. No son rentabilidades tan altas, evidentemente, pero son sostenibles. Cada uno puede arriesgar más o arriesgar menos, puede tener diferentes tipos de inversiones, pero siempre va a ser 100% o 99% real y sobre todo en estables, en Ethereum, Bitcoin o en otras monedas que consideres que tienen mejor comportamiento que otra de un DEX nativo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Al final yo creo que la clave la has dicho ya y es esa sostenibilidad de cualquier proyecto. Pasando ya a la última parte de la entrevista, en este caso hacemos siempre, bueno, tres o cuatro preguntas rápidas, aquí un poco más
más profundas, sobre todo con tema de inversión, para que, bueno, también la gente conozca un poco más tu punto de vista. A nivel de inversión, ¿cuál sería aquella que más retorno te haya dado? Es que el problema es que esas preguntas son muy malas, porque venimos ya de mucho tiempo atrás, donde todo subía, ¿no? En los bull runs, y evidentemente los memes o las shitcoins, pues al fin y al cabo, por desgracia, son monedas con market caps muy bajos, donde fluctúan muy rápido de precio, entonces el riesgo es alto, pero el beneficio también. Entonces yo recuerdo que con Shiba, pues por desgracia o por beneficio, fue una de las que mejor retorno me dio en esa época, pero que realmente no lo recomiendo hacer, no vale la pena si no entiendes en qué situación estamos del mercado completamente, si eso ahora mismo es viable o no es viable, y que entiendas un poco la macroeconomía para entender que a lo mejor eso ahora no es idóneo. Entonces, siempre están ahí, son muy especulativas, pero mejor no entrar en ese mundillo porque es un peligro. Y por otro lado, la que más pérdidas te haya dado. Realmente en DeFi no he tenido muchas pérdidas. El problema ha sido en futuros, Ujú. que eso también hay que tener mucho cuidado. Sí, porque las cuentas se queman sin querer. Y hay que. Sobre todo eso es cosas que pasan por experiencia. Cuando ves cosas por ahí fuera con números muy grandes, con rentabilidades muy buenas, y tú te sientes tentado a probar, Ujú. pues si no tienes el conocimiento, no tienes la formación, no lo hagas porque es que no vas a entenderlo y al fin y al cabo es dinero que vas a perder sí o sí. Entonces, lo que más he perdido, y lo reconozco, o sea, es con el tema de futuros, con liquidar cuentas, cuando no tenía ni idea, y cuando utilizas un apalancamiento es que no sabes ni cómo se gestiona ni cómo funciona realmente. Entonces, futuros es un arma de doble filo que yo personalmente ya no juego. Muy importante tener eso en cuenta, porque al final la gente se mete, bueno, a cualquier cosa, pero sobre todo a los futuros son muy tentadores por el alto retorno que pueden tener y al final, pues, como comentas, tiene mucho peligro y la probabilidad de que quemes la cuenta es bastante fácil. Sí. Una apuesta para el siguiente bull run. ¿De moneda Sí, o proyecto en o general. proyecto? A ver, a mí me gusta mucho Hedera a Sí. nivel de red, me gusta mucho cómo está trabajada, es decir, aún así está muy centralizada y eso lo sé y que realmente hay que trabajar mejor esa parte, pero a nivel de desarrollo, a nivel de implementación y a nivel de partners y de inversores que hay detrás, creo que es una red con mucho potencial y que creo que lo puede hacer muy bien. Y luego, sé que este tema es genera bastante controversia. No voy a decir una en concreto, pero el tema de las ISO habría que tenerla muy, muy en cuenta porque realmente si se va a implementar, una de todas las que tienen, que son compatibles con el estándar de mensajería, pues alguna va a ser la ganadora. Y es una idea un conjunto de narrativa que habría que tener en cuenta. Y ya la última, un sueño, una meta que te gustaría cumplir dentro del ecosistema cripto. Hostia, pues mira, no lo había pensado, pero hostia, no sé, yo creo que me gustaría tener los suficientes bitcoins como para poder desaparecer del mundo. Bueno, muy bien. Buena respuesta. ¿Vale? Yo creo que es un objetivo Sí, de un sueño que dices, bueno, sí pasa, ¿no? Pero sí, o sea, al fin y al cabo sería como materializar, ¿no? Todo lo que has conseguido, todo lo que tus objetivos, pues y sobre lo que has todo. aprendido por el camino, claro. Exacto, y que realmente esto es una reflexión y que realmente luego puedas materializar los profits que has generado, porque no sirve de nada siempre tenerlo metido en mil sitios si realmente luego no puedes disfrutar de ello. Entonces, eso Exacto, sería lo más importante. exacto. Perfecto, Marc, pues con esta acabamos. Muchas gracias por haber sacado un huequito para poder charlar en este Entre Criptos. Dejaré tus redes sociales abajo en la descripción. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por haberte pasado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muy bien.